Bien, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Soy María Arteaga, coordinadora del proyecto Climate Ready Communities, Bolivian Water Utilities Leading the Way. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la adaptabilidad y la resiliencia en diversas poblaciones de Bolivia frente a los desafíos del cambio climático. Esto mediante el desarrollo de capacidades en entidades prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento básico, o también denominadas EPSA en Bolivia. Nuestro propósito es el de poder contribuir a la provisión de agua de forma continua y segura, más que todo en aquellas comunidades, ciudades que presentan una alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. La implementación de este proyecto ha sido posible gracias al financiamiento de la Embajada del Reino Unido en Bolivia a través del Chimney Alumni Program Fund y Water Cooperation Network, la colaboración técnica de estrategia climática y sobre todo el esfuerzo y compromiso de nuestro equipo de especialistas y expertos en el sector agua y saneamiento. A la fecha, las EFSA participantes vienen recibiendo capacitación especializada para poder desarrollar una estrategia a medida para la adaptación y la mitigación ante los efectos del cambio climático. Esto a través de un entorno virtual que ha sido diseñado especialmente para este fin y la asistencia técnica por parte de especialistas del sector. Como parte integral de este proceso de desarrollo de capacidades, se ha programado un ciclo de webinars especializados. A través de este ciclo de webinars abordaremos temas relevantes desde diferentes disciplinas y perspectivas. Temas relacionados a la gestión del recurso hídrico, cambio climático, gestión de riesgos, gobernanza hídrica, entre otros. Para ello, contamos con la participación de destacados expertos del sector con amplia trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Y para beneficio de todos los interesados, estamos transmitiendo estas sesiones de manera abierta a través de nuestra página de Facebook. Así que les invitamos a seguirnos y acompañarnos en cada una de estas sesiones. No tengo dudas de que esta experiencia va a enriquecer nuestro entendimiento y nos ayudará a profundizar en este tema que es tan relevante en la actualidad. Para esta cuarta sesión, contamos con la destacada presencia del ingeniero Julio Montenegro Gambini. Julio es ingeniero civil, cuenta con estudios de posgrado y especializaciones en ingeniería hidráulica, recursos hídricos sostenibles e ingeniería de recursos hídricos en Suiza, Bélgica, China y la India. Actualmente es candidato a doctor en la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos. Julio se enfoca en temáticas como el análisis espaciotemporal de eventos extremos hidrológicos, cambio climático, gestión de riesgos de inundaciones y estudio de flujo de lodos y escombros. Recientemente ha sido revisor y miembro del Comité Científico del Congreso Internacional de Hidráulica Fluvial, Riverflow 2024, en Reino Unido. Ha participado como consultor en modelización numérica en proyectos integrales para el control de inundaciones y movimientos en masa ANIN Perú, UKTT en Reino Unido, y ha sido uno de los expertos invitados para la elaboración del Plan Integral de Drenaje Pluvial en Perú. También ha sido asesor de tesis en la Universidad de Complutense de Madrid, en el máster de gestión de desastres, en temáticas relacionadas a la evaluación de riesgo ante flujos de escombros y avalanchas. Su trayectoria también incluye ser coautor en el reporte mundial de proyectos hidroeléctricos en UNIDO de las Naciones Unidas y editor de la revista Hidro-Latinoamericana de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Ambiental. Julio, muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa. Es un verdadero honor contar con tu participación el día de hoy. Y a nuestros participantes les recordamos que pueden escribir sus preguntas en cualquier momento en el chat y al finalizar la presentación voy a proceder a dar lectura, o si así lo prefieren, al finalizar la presentación ustedes pueden habilitar su micrófono y hacerlas directamente. Nuevamente, Julio, bienvenido, la sala es toda tuya. Muchas gracias, Mari, por la introducción.
Gracias también por la asistencia a toda la audiencia, por el tiempo. Eh, bueno, en el día de hoy, en el marco del proyecto Climate Ready Communities, Bolivian Water Utilities Leading the Way, eh, quisiera agradecer primero que nada a los organizadores por la invitación, por la confianza que me brindan, ya que es sumamente valiosa para mí, y voy a compartir algunos alcances acerca de lo que es los desafíos y los avances que se tienen en la evaluación de impactos del cambio climático en cuencas hidrográficas y también bajo un enfoque de eventos extremos. Nuevamente agradezco también la presencia de todos ustedes que pese a las agendas y a los tiempos también han decidido acompañarnos hoy. Y bueno, en este caso voy a enfocarme más a intercambiar también ideas con ustedes, ¿no? A hacer mi presentación, pero también intercambiar algunas ideas, si es que alguien de la audiencia puede participar en la línea de chat y algunas perspectivas que nos puedan ayudar también a fortalecer los puntos clave, los alcances que voy a brindar, ¿no? Con también preguntas o comentarios, ¿no? La idea es construir un diálogo enriquecedor, ¿no? Bueno, voy a continuar con la presentación, creo ya se está viendo en este momento, o voy a volver a compartir, no sé si se llega a ver, ¿se puede ver? Sí, Julio, vemos la presentación. Ya, ok, entonces... En cuanto al contenido, el día de hoy estaríamos viendo estos puntos importantes. Como contexto, vamos a definir lo que es la variabilidad y cambio climático, mostrando diferencias importantes entre cada uno. Haremos una pequeña síntesis del reporte AR6. Hablaremos acerca de los impulsores del cambio climático que hay detrás de estas tendencias de largo término que están motorando consecuencias negativas en diferentes partes del mundo. Hablaremos acerca de los eventos extremos y su física detrás, puntos importantes en infraestructura, incluida también en estas evaluaciones ante los impactos de cambio climático, los desafíos presentes, la información a escala regional, que es un aporte muy valioso que hoy en día se puede lograr desde distintas esferas, y las conclusiones. Dentro del contexto que nosotros tenemos, ¿no? Ya es inequívoco la evidencia de que el ser humano se encuentra ejerciendo un rol importante en el incremento de las temperaturas y por ende en los eventos extremos. Ciertamente en varias partes del mundo, debido a información histórica que no se encuentra, no puede ser validado al 100% de que la contribución humana se da local o regionalmente en las partes de análisis, pero a nivel global, esa es la conclusión general que nos da el reporte IPCC, reporte de expertos de cambio climático, el panel de expertos de cambio climático. Como se puede ver acá, por ejemplo, en el eje de las abscisas podemos ver, ¿no? Una temperatura en línea base climatológica y valores de incremento que van de 1 grado en 1 grado, mientras que en el eje de las ordenadas vemos también, ¿no? El incremento de las frecuencias de los extremos, ¿no? En donde tenemos las olas de calor, las precipitaciones extremas y las sequías. Como se puede ver, ante diferentes incrementos de temperatura vamos a tener también el incremento de las frecuencias de estos eventos extremos. Algunos eventos importantes desde junio del 2021, donde Europa experimentó una de las peores olas de calor en tal continente, ¿no? Hasta adelante, en donde ya hemos estado viendo consecuencias negativas también, como por ejemplo la ocurrencia de inundaciones en España o en otras partes del mundo como Filipinas. Y esto se debe también a que hay cierta interacción compuesta entre diferentes procesos que existen en la atmósfera o en el océano. Y ese punto es algo que hoy en día se estudia también con mayor énfasis, los eventos compuestos. Ya los hablaremos después. En los últimos decenios, los cambios en el clima han causado impactos en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos. También se sabe que en muchas regiones las precipitaciones o el derretimiento de la nieve alteran sistemas hidrológicos que van a afectar lo que viene a ser la disponibilidad de recursos hídricos, ¿no? De los términos de calidad o cantidad. Pero la pregunta es, ¿a qué nivel de confianza voy a decir esto? Como les decía, hay información que se encuentra presente en las redes hidrometeorológicas, pero que a veces es escasa en cantidad o calidad, en densidad, y por ende no se pueden tomar conclusiones muy fuertes o de rigor para indicar que tenemos
una alteración de largo término que puede indicar una señal de cambio climático. Los fenómenos extremos conexos en el clima, como ya les he mencionado en la primera infografía, están presentes las olas de calor, las sequías, las inundaciones, ciclones, incendios forestales y otros. Es importante conocer que la vulnerabilidad y la exposición de algunos ecosistemas eh, y sistemas humanos a la actual variabilidad climática, ¿no? Es un punto que debe de estudiarse también y debe de ser incluido porque hay agentes socioeconómicos que van a también ejercer un rol muy importante en esas evaluaciones del impacto del cambio climático, no solamente desde viéndolo de una fuente científica atmosférica. Hay desigualdades multidimensionales producidas a menudo por procesos de desarrollo con disparidad, por ejemplo, a un nivel de confianza muy alto, el IPCC menciona que existen estas desigualdades, ¿no? Y hacen que sean diferentes los riesgos a diferentes escalas espaciales en el planeta. ¿Cómo respondemos a los riesgos? Hay un mundo cambiante, ese es nuestro contexto, hay una incertidumbre constante desde los ordenadores que con alto performance computacional van a procesar estas grandes cantidades de información hacia una variable gravedad y el momento en que se sentirán los impactos del cambio climático, porque eso, la ocurrencia de los mismos exactamente o con una precisión fuerte no se conoce, ¿no? Teníamos, por ejemplo, anteriormente un incremento de 1,5 como una valla que no se debía de superar por todos los países en los tratados que se tenían, mientras que ya se ha cambiado este valor a 2, ¿no? Debido a ello, también hay puntos importantes que se han reevaluado por el comité de expertos en sus aportes, en donde el clima extremo o la disponibilidad de agua o las personas o el hielo marítimo y otros puntos más han sido ya redefinidos en cuanto a sus umbrales. Por ejemplo, en el clima extremo, hay un 100% de aumento de los riesgos de inundación versus un 170% en los aumentos de riesgos de inundación cuando ya se tiene, ¿no? Como umbral los 2 grados centígrados, mientras que en 1,5 lo teníamos, ¿no? En 70% menos. En la disponibilidad de agua hay 410 millones de residentes urbanos expuestos a sequías extremas a nivel de todo el planeta en el 2100, mientras que anteriormente era 350 millones. Entonces, se puede ver un contraste en ya un cambio de este umbral de 1,5 grados a 2 centígrados. Entonces, ya los desafíos son más agudos. Para ello, ¿no? Necesitamos una comprensión holística ¿no? de lo que es una cuenca hidrográfica y todos sus procesos, ¿no? El ser humano interactúa con su medio natural, en este caso, la cuenca hidrográfica recoge, almacena y libera agua, y este proceso es fundamental para la vida y las actividades humanas. Por lo tanto, es también altamente sensible a las variaciones climáticas. Refiriéndome más a la variabilidad y cambio climático, ya que he mencionado esta palabra, variabilidad climática, ¿cómo la diferenciamos del cambio climático? La variabilidad climática es inherente de una región, de una localidad en donde yo me encuentro estudiando, como por ejemplo la ocurrencia de sequías, los días y noches calientes, ciertas olas de calor, precipitaciones fuertes, días y noches fríos, huracanes en el Atlántico Norte y otros más, ¿no? Que forman parte de la variabilidad natural de una región en estudio, mientras que el cambio climático es detectado por tendencias a largo término, en el caso de el incremento o disminución de la cobertura de nieve, el incremento del nivel del mar, el incremento del aire marino, ¿no? De la temperatura del aire marino, el incremento de la temperatura del mar, el derretimiento, el incremento de la evapotranspiración y otros puntos. Esas tendencias a largo término nos indicarían o serían representativas como una señal de lo que es un cambio climático. Entonces, tenemos que la variabilidad climática es inherente, puede estar caracterizado por variaciones de corto término, mientras que el cambio climático se expresa por tendencias a largo plazo. Como podemos ver aquí, se encuentra la señal de la variabilidad en la serie temporal y acá vemos que a largo término, ¿no? Tenemos una señal de cambio climático. Debemos siempre de situar un periodo de referencia, ¿no? Quiere decir que los periodos de referencia para eh, poder evidenciar una señal de cambio climático quizás sean no solo de 10 o 20 años, sino de mucho más. Eh, Acá podemos ver también, ¿no? Un rango de variabilidad y podemos ver que a diferentes escalas temporales, decadales, interdecadales, también vemos ciertas señales, ¿no? Que pueden resultar ser oscilatorias. Quiere decir que la señal de cambio climático también muchas veces es confundida de cierta manera, puesto que si el comportamiento decadal podría ser oscilatorio en cuanto a los valores de precipitación o datos máximos o extremos,
podría esto repetirse. Quiere decir de que los eventos extremos también podrían ocurrir como parte de la variabilidad natural en un proceso oscilatorio. Y eso quiere decir de que no necesariamente esto está motorado por el cambio climático antropogénico, sino si se da un mayor escrutinio a la serie de tiempo, puede identificarse una oscilación, ¿no? Y quizás un periodo de recurrentes olas de calor o inundaciones o precipitaciones fuertes que generen inundaciones podría cambiar hacia eh, un periodo más seco, un periodo donde existen olas de calor, por ejemplo. Entonces, es algo que puede tener también un comportamiento oscilatorio. Entonces, tiene que hacerse un escrutinio un poco más profundo. Primero que nada, ¿qué debemos de saber? Es crucial entender que el cambio climático no es solo un aumento de la temperatura promedio del planeta. Es un conjunto de alteraciones en patrones climáticos como precipitación, temperaturas, eventos extremos y mucho más. Entonces, es algo más complejo. Al final, cuáles son los principales impactos? Alteramos el ciclo hidrológico con el cual nosotros coexistimos, ¿no? Hay temperaturas más altas, hay una mayor tasa de evaporación, esto puede resultar en menos agua disponible en reservorios, en acuíferos. Muchas comunidades viven de pozos, muchas comunidades también viven de agua disponible de manera superficial. Hay cambios en los patrones de precipitación, las zonas que tradicionalmente son húmedas podrían recibir más lluvia y el cambio en los eventos extremos. Puede haber un cambio en su frecuencia e intensidad en el caso de las inundaciones y sequías, por ejemplo. Hay distintos factores y distintos roles. Como podemos ver acá, ¿no? Tenemos la precipitación como un agente muy importante, pero al disminuir la precipitación, también podría causarse una sequía, una disminución en lo que viene a ser la disponibilidad de agua en la zona no saturada, etcétera, debido no solamente a que disminuyó la precipitación, sino también a que se construyó un reservorio, hubo procesos de reforestación o deforestación, quema de bosques, una intensificación de la agricultura y otros agentes que se encuentran acoplados. El uso y cobertura de suelo también puede ejercer, ¿no? Por ende, un rol muy importante. Puede haber una expansión urbana generando impermeabilidad en la superficie y no permitiendo la recarga de acuíferos o generando superficies que son más prominentes o más propensas a tener presencia de inundaciones repentinas o los llamados flash floods, ¿no? Entonces, no necesariamente al tener, ¿no? Una disminución en la precipitación, una tendencia a valores menores de precipitación, quiere decir de que vamos a tener estos impactos, ¿no? Estas señales. Entonces, eh, debido a ello, necesitamos esquemas metodológicos más holísticos que puedan incluir todos estos factores. En materia de impactos, ¿no? El riesgo está definido como una intersección entre la vulnerabilidad, el peligro y el grado de exposición. Pero en cuestión a los impactos, tenemos impactos debido al clima, por su propia variabilidad y por el impacto del cambio climático antropogénico. Y también los procesos socioeconómicos están envueltos. Para ello, el panel de expertos IPCC ha llamado, esta vez en el reporte, las trayectorias socioeconómicas. Y ya las vamos a revisar. Posibles futuros. ¿Cómo se comportaría la humanidad en cuestión al uso de energías renovables, a la emisión de gases de efecto invernadero, quema de combustibles fósiles, etcétera, etcétera? Y aspectos también asociados a la gobernanza. Entonces, debido a eso, ya revisaremos haremos una pequeña síntesis del reporte AR6, una síntesis de la síntesis, así le llamaría. El reporte AR6 es un código rojo para el agua, ¿no? Hay 26 a 35 impulsores del cambio climático que están relacionados con el agua y ninguna región se quedará sin afectar en todo el planeta. Tras haber perdido la oportunidad de alcanzar estos 1.5 grados centígrados que ya les había mostrado en una infografía, debemos de alcanzar los 2 grados y debemos de planificar lo peor y ajustarnos si conseguimos mantenernos en el camino. No se puede descartar un incremento en el nivel del mar, por ejemplo, de 2 metros para el 2100, pero no es demasiado tarde para hacerlo mejor. Las dudas advertencias del R6, asimismo, no fueron tanta sorpresa para los profesionales del sector, pero sí ayudan a otros a centrarse en las principales amenazas existenciales. El diseño experimental de toda esta base científica, ¿no? Que ha tenido el World Climate Research Program, ¿no? El grupo de expertos en materia del modelado climático, ¿no? Ellos han podido abastecer de información al IPCC para que se elaboren estos reportes, ¿no? Y ellos han tenido en cuenta, ¿no? Para el diseño experimental del proyecto CEMIP,
por ejemplo, lo siguiente, ¿no? ¿Cómo responde el sistema de la Tierra a los forzamientos que se tienen, a los diferentes forzamientos que generamos cuando tenemos una emisión de combustibles fósiles? ¿Cuáles son los orígenes y las consecuencias de los sesgos sistemáticos en el modelo? Si bien es cierto, tenemos capacidad computacional, modelos climáticos globales que pueden representar los posibles futuros, ¿cuáles son aquellos orígenes y consecuencias de diferentes sesgos que habrían en las series temporales futuras? Por ejemplo, ¿no? Deberíamos evaluar fuentes de incertidumbres, ¿no? Viene la incertidumbre del modelo mismo, del modelo climático mismo, de la parametrización, del input que estamos agregando, etcétera, etcétera. Y a la vez también, ¿cómo podríamos evaluar los cambios climáticos futuros, dada la variabilidad, previsibilidad e incertidumbres climáticas en los escenarios? Siempre tendríamos esta incertidumbre. ¿Hemos o no hemos avanzado? De 1990 al 2023, ¿no? Desde el primer reporte de evaluación, ¿no? Del año 90 hacia el último, ¿no? Ya hemos mejorado la comprensión acerca de la influencia humana en el clima, una recopilación mayor de observaciones a escala global que nos ha permitido generar mejores conclusiones, una recopilación de artículos, ¿no? Científicos arbitrados que han sido parte también de este reporte. Ha habido muchas citas de muchos autores a nivel global, de diferentes universidades o centros de investigación, que han alimentado o han enriquecido este reporte. Y también en cuanto a lo que viene a ser la modelización climática, la estructura de los mismos modelos que ha sido apoyada por la tecnología mejorada. Hoy en día estamos simulando modelos regionales climáticos a escalas de 25 a 50 kilómetros. Y también incluso hay modelos de área limitada, los famosos LAM, Limited Area Model, que también pueden darnos proyecciones climáticas. Entonces, como podemos ver, hay un progreso muy significativo. Y el proyecto CMIP, ¿no? El Climate Model Intercomparison Project, ¿no? Su desarrollo experimental está mejorándose constantemente y el CMIP 7 ya es un proyecto que está en arranque desde el año 2020, ¿no? Por ende, ¿no? El hilo conductor, que es el TEC, ¿no? Que es el eje de lo que viene a ser el proyecto CMIP, va a ir también, obviamente, incluyendo diferentes conocimientos científicos o alcances en materia climática teórica que se vienen también desarrollando y que pueden ser más robustos día a día, ¿no? En función a los aportes que se va dando por diferentes expertos en el tema, ¿no? Y puede ser introducido para su mejora. El reporte de evaluación R6 tiene 12 capítulos y un atlas. Entonces yo les invitaría a revisar, ¿no? Por ejemplo, en materia del agua, el capítulo 8 que se llama Water Cycle Changes, ¿no? En donde van a encontrar mayor detalle de lo que estoy hablando. ¿Qué otros puntos más importantes se han tratado? También la presencia bueno, se han incluido términos nuevos, como por ejemplo el calor extremo, que va a ser más frecuente y más intenso, las lluvias torrenciales más frecuentes, más intensas, estos son términos que ya han sido hablados anteriormente, las sequías, hay incrementos en diferentes regiones, y hay términos nuevos como por ejemplo el clima de incendios, un término que una definición que no se tenía anteriormente. El clima de incendios se va a definir como una combinación de condiciones cálidas, secas y ventosas que conducen, ¿no? A estos mismos y se va a tener con más frecuencia. El océano, obviamente, también parece de calentamiento, acidificación y pérdida de oxígeno. Es indiscutible que las actividades humanas, por ende, están causando el cambio climático, haciendo que estos eventos extremos sean más frecuentes y severos. Eso es lo que nos dice el IPCC. Pero vayámonos a ver cuáles son los impulsores de este cambio, ¿no? Los impulsores son condiciones físicas del sistema, por ejemplo, los mismos valores o observaciones que nosotros hacemos que van a afectar a ciertos elementos de la sociedad o ecosistemas, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser su relación con el cambio climático. Los EIDES, o impulsores del cambio climático y sus cambios, pueden ser perjudiciales, beneficiosos, neutros o una mezcla de cada uno de ellos en los elementos del sistema y las regiones que interactúan. Pueden incluirse aquí episodios de calor y frío, la humedad y la sequedad, el viento, la nieve, el hielo, ¿no? Los datos costeros o el océano abierto. Y como podemos ver acá, ¿no? También estos impulsores del cambio están también interactuando a niveles de feedbacks, ¿no? A niveles de retroalimentaciones. Por ende, la incertidumbre sobre el efecto de las retroalimentaciones o los feedbacks
Es una razón importante del por qué diferentes modelos climáticos van a proyectar diferentes magnitudes de calentamiento para un determinado escenario de forzamiento. Como podemos ver acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso de un proceso de feedback en donde tenemos, ¿no? Un incremento de lo que viene a ser la temperatura a nivel de la superficie, ¿no? En las tundras, en las zonas en donde hay materia orgánica fuerte, y debido a ello vamos a tener, ¿no? Mayor emisión de metano, o gases de efecto invernadero que van a tener, van a generar mayor calor absorbido hacia la atmósfera y por ende nuevamente ocurre otra vez el ciclo, ¿no? El clima, por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser los bosques amazónicos, ante los incendios forestales también tenemos un proceso de feedback, ¿no? Debido a que quemamos bosques, tenemos menor humedad que va a ser emitida hacia la atmósfera y nuevamente vamos a tener un incremento en la temperatura. Entonces a estos procesos les llamamos retroalimentaciones o feedbacks. Se necesita más investigación para entender el papel de las retroalimentaciones de las nubes y el ciclo de carbono en las proyecciones climáticas, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de impulsores del cambio, hemos hablado de los feedbacks. Acá podemos ver también, ¿no? Acerca de los impulsores del cambio climático. Tenemos acá, por ejemplo, la cobertura estacional de nieve. Ante un incremento de la temperatura de la cobertura nival, ante ante un cambio o una disminución de la temperatura nival o simplemente ante un no cambio de lo que viene a ser este dato, ¿no? Nosotros tenemos diferentes consecuencias, ¿no? Si se mantiene la cobertura nival, no tenemos, por ejemplo, un impacto en la agricultura, en lo que es la acuicultura costera, etcétera, ¿no? En diferentes sectores económicos o sociales, ¿no? Y por ende, nosotros tenemos también impactos en su incremento, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver que esto es peligroso para lo que viene a ser obviamente la agricultura, porque tenemos un incremento de la cobertura animal en ciertos sectores, pero puede ser también, ¿no? Beneficioso para ciertos componentes de lo que viene a ser la biocenosis, por ejemplo, en el caso de ciertos predadores o cambios en las cadenas tróficas. Entonces, debemos de evaluar impulsores del cambio climático, debemos de evaluar su comportamiento para conocer cuáles son las consecuencias en diferentes sectores de la sociedad. Acá podemos ver también, ¿no? ¿no? Acá tenemos, ante el incremento de la temperatura máxima diaria, podemos tener un crecimiento óptimo de diferentes especies en la agricultura, pero a un mayor incremento, al pasar ciertos umbrales, vamos a tener, ¿no? Un, una reducción en la campaña agrícola o simplemente una coyuntura muy negativa en lo que viene a ser cualquier especie y su desarrollo, ¿no? En el sector agrícola. En lo que viene a ser los impulsores del cambio climático, aquí menciono muchos de ellos, ¿no? Acá podemos ver calor extremo, episodios fríos, heladas, aridez, etcétera, etcétera. Dentro de estos impulsores, menciona el IPCC lo siguiente: el agua es el principal vehículo a través del cual sentimos los impactos del cambio climático, ¿no? Y hay muchos impulsores que están relacionados con el agua. Para abordar eficazmente tanto los retos del agua como los del clima, debemos sentar al cambio climático y el agua en la misma mesa, en la misma conversación, abordarlos como uno solo, ¿no? Es lo que nos dice la Organización Meteorológica Mundial en los alcances que estuvieron escritos en este último reporte. En cuestión a los eventos extremos, vamos a explicar un poco acerca de la física de los eventos extremos, cómo estos ocurren, ¿no? Los cambios en el tiempo y los eventos climáticos están determinados por los intercambios locales del calor, de la humedad, toda la física que nosotros tenemos en nuestro planeta, ¿no? Otras cantidades relacionadas o cambios termodinámicos y los asociados a los movimientos atmosféricos y oceánicos, que serían los cambios dinámicos. Aunque los procesos termodinámicos y los procesos dinámicos van a estar interconectados, considerarlos por separado ayuda a desentrañar el papel de los diferentes procesos que contribuyen a los cambios en los eventos climáticos, en los extremos climáticos, como se puede ver aquí, ¿no? Cuando tenemos un mayor calor, ¿no? Debido al sol, va a causar mayor evaporación, vamos a tener una mayor humedad, ¿no? Que va a formar las nubes y vamos a tener una mayor precipitación. El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera provoca el calentamiento del aire troposférico
y la superficie terrestre. Este efecto termodinámico directo provoca un aumento en las temperaturas en todas partes. Los cambios en la temperatura también controlan los cambios en el vapor de agua a través del aumento de la evaporación y de la capacidad de retención de agua en la atmósfera, porque tenemos a la atmósfera como una esponjita que hoy en día está trabajando de una manera bastante crítica ya, porque, bueno, tenemos eventos que repentinamente ocurren debido a que hay una cierta retención en un cierto momento de la atmósfera que hace generar precipitaciones que nunca antes habían sido registradas, ¿no? Y esto es debido, obviamente, al incremento de la humedad, ¿no? Los eventos extremos también tienen características, como cuáles, por ejemplo, su intensidad, su magnitud, ¿no? La intensidad de los eventos extremos podría estar incrementada por el cambio climático, su frecuencia igualmente, como se puede ver aquí, en escala temporal, la duración del evento extremo también puede estar afectada, los cambios estacionales en la ocurrencia de los eventos extremos también podría cambiar, y los cambios en la velocidad de inicio, en el inicio o el timing que se podría tener, ¿no? En el momento de lo que viene a ser en la temporada de lluvias, tenemos la mayor ocurrencia o tenemos una mayor probabilidad de que ocurran eventos extremos de precipitación, por ejemplo, y estos pueden cambiar, ¿no? Y también en su extensión espacial. Algunos de los mapas que nos brinda el reporte de expertos de cambio climático, el IPCC, son estos mismos, como se pueden ver, en donde nos muestran, por ejemplo, los tipos de eventos extremos: calor extremo, frío extremo y precipitación extrema. Tenemos otro grupo, otras etiquetas, como por ejemplo los cambios observados y el nivel de confianza. En el caso de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? En el caso de Sudamérica tenemos estos dos sectores que podrían estar englobando a Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, NWS, SWS, también está el SAM, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a precipitación extrema, tenemos un nivel de confianza bajo, ¿no? Tenemos un nivel de confianza baja en que se tenga que decir que que la influencia humana ha contribuido a el cambio observado en los extremos. Acá se puede apreciar. ¿Y anteriormente, cómo se tenía esto dispuesto? Como hoy día puede ver regiones más discretizadas, hay una mayor discretización a escala global para poder conocer esa función a toda la literatura recogida, a todas las evaluaciones y la data recogida, ¿no? Anteriormente se tenía incluso la R3, R4, estas regiones eran a escala continental, ¿no? Mientras que ahora hay una mayor discretización. Hay 45 nuevas regiones terrestres, ¿no? Y su representación a través de hexágono para informar decisiones sobre el manejo de riesgo y la adaptación. En el caso de extremos cálidos, acá podemos ver nuevamente que en las regiones de Sudamérica, ¿no? Tenemos un nivel de confianza de que hay una contribución humana en el cambio observado, alta en el caso del norte sudamericano, en el noroeste, mientras que en esta región, que podría englobar a Perú y Colombia, a Perú y Bolivia, tenemos un nivel de confianza medio, nada más. En otras partes tenemos un bajo acuerdo debido en el tipo de cambio, posiblemente por la falta de información. Y en este caso, en SAM, en SWS y en NWS tenemos un incremento en extremos cálidos. En extremos de precipitación, como se podía ver en el primer mapa, no tenemos bueno, tenemos un tipo de cambio con data limitada, no se puede evidenciar ese tipo de cambio porque hay data limitada, y tenemos por ende, también una confianza baja en conocer que hay una contribución humana en el cambio observado. Se puede ver esto. En las sequías tenemos un bajo acuerdo en el tipo de cambio, no sabemos si está cambiando positivamente o negativamente, y tenemos un nivel de confianza también bajo, ¿no? Debido al acuerdo, en que la contribución humana, ¿no? Ha ejercido un rol en el cambio, ¿no? Lo que viene a ser las sequías. Pero en resumen, ¿qué nos da el aporte R6, ¿no? En el sector NWS, por ejemplo, ¿no? En el noroeste de Sudamérica, se observan aumentos en la frecuencia e intensidad de extremos cálidos desde el año 50 debido a la actividad humana. El área que sufre sequías intensas y frecuentes se va a amplificar a un nivel de confianza alto y aumentará la ocurrencia en la combinación de condiciones cálidas, secas y ventosas, ¿no? Lo que llamamos hace poco los incendios forestales.
La pérdida de volúmenes de glaciares y descongelamiento del permafrost, las zonas de suelo que están congelados, va a continuar a un nivel de confianza alto en los Andes, causando reducción en las corrientes de los ríos. Y bueno, hay un aumento de la probabilidad de que los fenómenos extremos sean más extremos y más frecuentes. En el caso, hablando exclusivamente de los eventos extremos. Muchos cambios en el sistema climático se hacen más grandes en relación directa con el aumento del calentamiento global. Se prevé que el calentamiento global continuado se va a intensificar aún más el ciclo, ¿no? Va a intensificar aún más el ciclo global del agua. Todos los eventos al mismo tiempo. Entonces aquí ya entramos a una terminología nueva que serían los eventos extremos compuestos o los compound extreme events, ¿no? Que debutan en este sexto reporte. Anteriormente no se mencionaba. Hay una influencia humana que ha aumentado probablemente la posibilidad de que se produzcan eventos extremos compuestos. Hay una combinación letal de más extremos y más frecuencias y esta interacción compuesta que va a generar escenarios bastante negativos que están por venir. En cuestión ya de infraestructura, como ya hemos hablado, ¿no? Acerca de estos impactos, ¿no? ¿Cuáles serían en el caso, ¿no? De los sistemas de abastecimiento, saneamiento, infraestructura hidráulica mayor, secundaria, eh, ya que no contamos con información, una red de estaciones pluviométricas o estaciones meteorológicas adecuada, no podemos desarrollar estos marcos metodológicos para la evaluación de impactos del cambio climático en principio. Por más de que estos marcos metodológicos mejoren, si no tenemos información, no podemos llevarlos a cabo y no podemos brindar soluciones o medidas de adaptación. No podemos elaborar políticas, no podemos tomar decisiones. Los datos climáticos futuros, en cuanto a ello, requiere aplicación de métodos que permitan convertir los datos de los modelos climáticos, ¿no? Disponibles a escalas espaciales y temporales inadecuadas para su uso hidrológico, ¿no? Necesitamos regionalizarlos, porque aún, como se puede ver, son sectores muy grandes. Para ello recurrimos a la regionalización, que es la desagregación espacial y temporal de datos de precipitación y temperatura, y removemos los sesgos existentes en las proyecciones climáticas usando las observaciones históricas, ¿no? A todo ese proceso le llamamos en el inglés el downscale, ¿no? Como habíamos visto, los modelos climáticos son. Por ejemplo, en la vertiente occidental y oriental andina, donde las magnitudes de los caudales máximos anuales van a aumentar y por lo tanto los caudales de diseños usados en el diseño y verificación de obras hidráulicas en la cuenca van a verse afectados, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos información regionalizada para poder refinar nuestros análisis y no tener sesgos que puedan ser muy fuertes. Para el diseño de obras futuras no solo se debe de tener en cuenta el impacto del cambio climático, sino también se debe de verificar la tasa de erosión, incluyendo también, ¿no? El impacto del cambio climático. Asimismo, se requiere de una revisión de las metodologías para determinar la probabilidad de falla de puentes, por ejemplo, u otras obras, con el fin de programar medidas de protección. Los caudales picos más extremos y más frecuentes, ¿no? Se hace necesario adecuar los umbrales de alerta por inundación, diseñar planes de evacuación acordes, y como resultado para cuencas más vulnerables y representativas se deben de redefinir procedimientos necesarios que deben de ser implementados para evaluar los efectos de climas más cálidos, por ejemplo, en otros. Eh, con referencia a las inundaciones, exclusivamente hablando de inundaciones, ¿no? La inmensa variabilidad observada en la precipitación del caudal lleva a uno a preguntarse a qué constituye un evento extremo, ¿no? ¿Cómo definimos un evento extremo de inundación? O un evento extremo que detonó una inundación, que generó una inundación. Los ríos tienden a inundar, es decir, el agua llena completamente el canal y se derrama en una llanura aluvial adyacente. Cada uno a 5 años, por ejemplo. La descarga del río a tales eventos suele ser del orden de 10 veces el caudal medio anual y a menudo de 100 a 1000 veces mayor que los caudales más bajos. En ese contexto, quizás seamos o estaremos acuñando el término de extremo. Sin embargo, considerándolas dentro del contexto de todas las inundaciones que ocurren durante un siglo, por ejemplo, nos referimos a inundaciones que ocurren cada 1 a 5 años como inundaciones comunes. Etiquetar un evento como extremo requiere de cierto contexto de escala de tiempo. No se puede decir, al tener un registro de un caudal, ¿no? En el momento de hacer un análisis de frecuencia en la práctica hidrológica tradicional, decir que ocurrió un evento extremo cuando solamente tiene registros de precipitación de 5 años o de caudal de 5 o 4 años, no podrías llamar a eso un extremo, ¿no? A pesar de que lo tuviste ahí. Necesitarías un marco metodológico que te pueda
hacer un escrutinio más holístico, más completo, con mayor evidencia de rigor que te permita concluir de que eso fue un evento extremo, ¿no? Del mismo modo, lo que consideramos extremos varía de un lugar a otro. Podría ser un extremo en una cierta cuenca y en la cuenca vecina no lo podría ser. Entonces, podemos evaluar desde el incremento de las precipitaciones en una cuenca, el incremento del nivel del agua en los ríos, hasta, por ejemplo, el incremento de la socavación en un pilar a diferentes escalas. Un evento extremo puede tener diferentes consecuencias, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que no necesariamente, si yo llamo a un evento extremo o lo quiero evaluar, un posible evento extremo que yo lo haya diseñado para poder encontrar datos de extensión de la inundación, etcétera, no necesariamente ese evento podría ser tan extremo como, por ejemplo, para el cálculo de de una socavación o para el cálculo de otro tipo de elemento o fines de diseño para otra infraestructura, ¿no? Entonces, es algo muy relativo. ¿Cuáles son los avances en la modelización del clima y el ciclo hidrológico, ¿no? Hablando ya de los avances. Los modelos climáticos globales han mejorado notablemente en su resolución espacial y la representación de procesos, ofreciendo proyecciones más confiables, ¿no? Ya tenemos los famosos RCMs, ya no tanto los GCMs. Estas mejoras, junto con las técnicas de reducción de escala, downscaling dinámico o downscaling estadístico, han proporcionado insumos más realistas para los modelos hidrológicos a escala de cuenca. Después de obtener esta data regionalizada, ya ingreso al modelo hidrológico. Por el lado del modelado hidrológico, el aumento en la capacidad computacional ha permitido el uso de modelos físicamente basados y semidistribuidos, incluyendo diferentes clases de uso y cobertura de suelo, los acuíferos, etcétera, etcétera. Todo ello ha mejorado la capacidad para simular caudales extremos, déficit de humedad del suelo y otros indicadores de estado de la cuenca bajo diversos escenarios climáticos. Pero, ¿cuáles serían los retos? Bueno, aún los retos presentes en cuanto a la evaluación, aún tenemos que hablar de la incertidumbre, como lo decía a un principio. Los modelos RGCM o RCM o los LAM que les comenté también presentan diferentes resultados debido a la variabilidad inherente en los sistemas climáticos y las distintas configuraciones en los modelos. Esa variabilidad natural es, como su nombre lo dice, natural, es algo que el ser humano no lo puede interpretar o no lo puede reproducir totalmente, ¿no? La selección de un conjunto adecuado de escenarios de emisiones y modelos climáticos es crucial para capturar esta variabilidad, ¿no? Tenemos diferentes fuentes de incertidumbre, ¿no? También en las proyecciones climáticas, como por ejemplo, incertidumbre de conocimiento y variabilidad natural. En la incertidumbre, en la fuente de incertidumbre debido o también llamada incertidumbre epistemológica, ¿no? Tenemos la estructura del mismo modelo, puede ser no tan robusta, o también los errores en la parametrización. Mientras que en cuanto a la variabilidad natural del clima, tenemos variabilidad temporal o espacial que no es muy bien representada. En la resolución espacial y temporal también es un reto presente. Las proyecciones climáticas suelen tener resoluciones espaciales que no se alinean bien con las necesidades de las evaluaciones hidrológicas, requiriendo técnicas de downscaling. En los mismos modelos hidrológicos tenemos incertidumbres. Los modelos hidrológicos utilizados para simular los procesos en cuencas pueden variar en su estructura, en su parametrización o sensibilidad a las condiciones climáticas. La calibración y la validación de estos modelos es un proceso realmente complejo, especialmente en cuencas donde los datos son limitados. Hay que utilizar back calculation, cálculos inversos, de modelos hidráulicos y hidrológicos, huellas históricas, etcétera, etcétera, ¿no? La hidrología de cuencas no aforadas es un campo muy difícil porque requiere de metodologías que no requieren de información registrada. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre que puede propagarse. En la representación de los procesos hidrológicos, la representación precisa de estos procesos hidrológicos, como la infiltración, la evapotranspiración, la escorrentía, es fundamental. Los cambios en el uso del suelo y la vegetación también alteran estos procesos y deben ser considerados en los modelos. Generalmente, muchos modelos hidrológicos para evaluar la disponibilidad hídrica en cuencas, por ejemplo, para diferentes fines de abastecimiento, etcétera, son estáticos, ¿no? Se ingresa data de uso y cobertura de suelo, data de zona urbana, o etcétera, estática y no cambiante del tiempo. Pero hoy en día ya se están elaborando, se están implementando modelos hidrológicos que van a incluir información dinámica.
hemos tomado todas las fuentes de incertidumbre en cuenta. Como podemos ver, hay una incertidumbre combinada. Una viene del GCM o del RCM o del LAM, ¿no? Que está simulando el clima. Otra viene de los escenarios mismos de emisión, que son proyecciones hechas por el hombre. Otra está a partir de las condiciones iniciales o el input que estás agregando al modelo. Otro viene de la metodología del downscaling, porque la misma metodología incluyó su propia incertidumbre. Otra viene de la estructura del modelo hidrológico. Otra viene de los parámetros del modelo hidrológico. Entonces, tenemos una incertidumbre combinada por interpretar, por entender. ¿Sí? No se quiere decir que vamos a eliminar la incertidumbre, sino debemos de interpretarla, debemos de tomarla en cuenta, entenderla. Disponibilidad y calidad de datos. Bueno, eso se sabe que es un reto muy importante, ya lo decía. La falta de datos hidrológicos históricos y en tiempo real de alta calidad puede limitar la capacidad para calibrar y validar modelos. Además, los datos espaciales detallados sobre topografía, uso de suelo y características son esenciales. Resulta de vital importancia la implementación de redes de monitoreo que proporcionen datos continuos, ¿no? Por ejemplo. Los feedbacks o los eventos extremos. Las interacciones entre la atmósfera, la biosfera, la criosfera y la hidrosfera son complejas. ¿Recuerdan los procesos del feedback? ¿No? Y pueden amplificar y atenuar los impactos del cambio climático. La frecuencia y severidad de eventos extremos como sequías e inundaciones pueden cambiar bajo escenarios de cambio climático, presentando retos adicionales, ¿no? Y por lo tanto, estos feedbacks hoy en día son de continuo estudio. La incorporación de factores socioeconómicos. Aquí debemos de resaltar que se están evaluando futuros posibles y por lo tanto también hay una incertidumbre puesta ahí. Las actividades humanas, incluyendo la urbanización, la agricultura, la gestión de recursos hídricos, pueden modificar significativamente el ciclo hidrológico. Estas evaluaciones de factores de combinación con los impactos es esencial para una gestión integral de cuencas, ¿no? Hoy en día los SSPs o trayectorias socioeconómicas compartidas, ¿no? Son las que se incluyen en los análisis de cambio climático para poder evaluar precipitación y temperatura ante diferentes SSPs. Pero nadie sabe cómo se va a comportar la humanidad a futuro. Realmente son futuros posibles. No hay que tomar eso como un hecho. Para ello, ¿no? Obviamente se ha generado una narrativa de un posible futuro, se ha hecho un envisioning, un futuro posible, ¿no? Que tendría la humanidad, se ha incluido escenarios de emisión ante esta narrativa socioeconómica, eso se ha incrustado en un modelo climático y finalmente se ha obtenido la data. Es así como se describe a lo que es el Shaded Socioeconomic Pathway, ¿no? O trayectoria socioeconómica compartida. Bueno, hay características de cada SSP, como se puede ver acá, ¿no? Por ejemplo, el SSP 5 hay políticas enfocadas en lo que viene a ser mercados libres, hay un consumo alto de combustibles fósiles, hay una comunicación internacional, una cooperación internacional efectiva, ¿no? Hay un incremento económico alto, ¿no? Y hay un crecimiento de la población bajo. El SSP 1 tiene sus propias características, el SSP 4 igualmente. Entonces, cada uno tiene diferencias. Por ejemplo, acá tenemos un esquema de evaluación bastante simple, ¿no? Como podemos ver, ante cambios en las de la precipitación o la temperatura en cabeceras de cuenca, en diferentes partes de la cuenca, yo voy a tener una disminución de la cantidad de agua, ¿no? Pero para eso, obviamente, he realizado mis técnicas de downscaling, para eso he realizado la extracción de los datos, para eso he implementado un modelo hidrológico, etcétera, para poder llegar a eso. ¿No? No podemos llegar directamente a esto si no tenemos primero una metodología de evaluación, ¿no? Dispuesta. Es importante mencionar también que ante la disponibilidad de los datos también se necesita evaluar la resolución temporal necesaria para estudiar diferentes aspectos. Por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser erosión o inundaciones urbanas, necesito información de días hasta horas o minutos, mientras que a mayores escalas no voy a tener una necesidad de tener información a una alta resolución. Aparte del cambio climático, es importante mencionar también que los enfoques o los paradigmas que se han tenido en el análisis hidrológico, ¿no? Han sido de alguna manera estacionarios, han sido considerando un comportamiento de las series de tiempo estacionaria, sin variar sus propiedades estadísticas como la desviación estándar, la media, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Acá muestro un artículo en donde se habla
acerca de los posibles cambios en los valores de máximos de niveles de agua que han generado inundaciones en 20 años, 50 años y 100 años. Y se puede ver, ¿no?, que han aumentado a lo largo de todas las zonas de clima templado en el mundo, pero han disminuido en zonas áridas. O sea, quiere decir que en algunas partes áridas de nuestro continente han disminuido. En el caso de las inundaciones de 100 años, han disminuido en las zonas áridas y mostraron tendencias mixtas en zonas frías. Entonces, para ello se puede ver aquí un análisis tradicional donde se puede ver, ¿no?, los datos de los caudales máximos, pero cuando se tiene, ¿no?, bueno, se tiene un análisis no estacionario, variando las propiedades estadísticas como media, desviación estándar a lo largo del tiempo en las series, ¿no?, vamos a tener más bien un cambio radical. Aquí podemos ver los diferentes sesgos en este diagrama de cajas, los porcentajes de cambio en las precipitaciones con periodos de retorno de 20 años, 50 años y 100 años. Y esto pasa en diferentes partes del mundo, se puede ver. No se ha incluido data de Bolivia o de Perú, o de Ecuador y Colombia, pero sí de Argentina, o de Uruguay también. No, creo que Argentina nada más y Brasil. Sí, por acá también hay un papel. Entonces, como se puede ver, hay cambios porcentuales, ¿no?, en esos valores que tradicionalmente bajo un enfoque estacionario se estaban calculando. Entonces, para ello, insto a que las metodologías sean bajo el enfoque no estacionario. Este video nos muestra, por ejemplo, cómo podemos nosotros hacer un discernir entre cuál es el cambio en los extremos de precipitación ante lo que viene a ser la variabilidad climática y el cambio climático. Bueno, creo que no lo puedo reproducir, me parece. Ahí está. Ya, ahí se puede ver, ¿no? Como se puede ver aquí, nos dice evaluación de las influencias antropogénicas en la anomalía de la precipitación extrema en Europa. Acá podemos ver que, ¿no?, las anomalías de la precipitación extrema están dirigidas de alguna manera por los forzamientos de los gases de efecto invernadero y cuando tenemos todos los forzamientos en cuenta es distinto. Quiere decir de que hay una variabilidad natural que es ajena a lo que es el forzamiento de los gases de efecto invernadero y que no está siendo estudiado, ¿no? Entonces hay que reforzar esos puntos acerca de variabilidad climática, porque también imprime una influencia. Eh, Nuevamente ejemplificando, ¿no?, desde un cálculo de la evapotranspiración hasta un, una evaluación histórica de los cambios del uso y cobertura del suelo, me dan una idea más holística de qué podría ocurrir en una cuenca y para ello ya cuento con plataformas o modelos hidrológicos que me permitirían incluir esta información dinámica en el espacio y tiempo. Dinámica en el espacio y tiempo. ¿No? Ello me llevará a tener unas conclusiones más acertadas. Información a escala regional, ¿no? Es importante conocer de que hay diferentes formas de apoyar a lo que viene a ser el diseño nuevamente de estos documentos que nos evidencian los cambios presentes en el clima, en los recursos hídricos. Si nosotros vamos colaborando de nuestras distintas esferas académicas, de las distintas esferas en industria, eh, en dar aportes o información que pueda envolver a diferentes agentes, envolver a diferentes actores, ¿no?, stakeholders o cuerpo científico que nos permita enriquecer más los reportes del IPCC a futuro, ¿no? ¿No? Por ejemplo, desde cálculos de tendencias, desde datos de análisis o análisis climáticos simples, como se puede ver ¿no?, es una evaluación de tendencias decadales en la precipitación extrema a nivel de todo Ecuador, hasta información más elaborada, como puede verse en una dirección futura, ¿no? Los avances en la inteligencia artificial van a ofrecer nuevas herramientas poderosas para el reconocimiento de patrones, correcciones de sesgos o análisis en los procesos con algoritmos de aprendizaje automático van a prometer mejoras en la proyección de eventos extremos y reducir incertidumbre. Acá podemos ver bueno, este es un modelo climático que ha sido diseñado por la división de Google, de la empresa Google, llamado Google DeepMind, ¿no?, que ha integrado casi 40 años de datos meteorológicos históricos a escala global para mejorar su precisión. Y a partir de un algoritmo de inteligencia artificial se ha diseñado esta plataforma que va a tener una predicción a una escala temporal muy corta, ¿no? Este modelo se llama el GraphCast, modelo de predicción meteorológica de Google DeepMind. También están otros enfoques para mejorar también los modelos climáticos globales, ¿no?, los GCMs, los modelos de circulación global,
¿no? Que combinan soluciones para una dinámica atmosférica con componentes también de aprendizaje automático, de machine learning. Y se demuestra que pueden generar previsiones meteorológicas deterministas, meteorológicas, ¿no? De un conjunto y climáticas a la par, ¿no? Que los modelos de métodos de aprendizaje automático o basados en la física, combinando lo que viene a ser ambos, ¿no? Se ha hecho ya en el caso de, ¿no? de los modelos de circulación general, hibridización. Hibridización, inclusión de la inteligencia artificial para poder también aprender de lo que viene a ser o entrenar a las redes, ¿no? A partir de la información histórica y también ofrecer información más oportuna a escalas temporales más refinadas y en menos tiempo. ¿Cuál es otra dirección futura en cuanto a la evaluación de impactos del cambio climático? La agenda investigadora futura probablemente hará hincapié en la comprensión de eventos compuestos, ¿no? Por ejemplo, sequías seguidas de lluvias intensas, olas de calor coincidiendo con caudales bajos, ¿no? Y en impactos en cascada, ¿no? O efectos en cascada, ¿no? Como lo llaman en inglés, cascade effects. Por ejemplo, el deterioro de la calidad del agua río abajo debido a que hay cambios hidrológicos inducidos por el clima. Esta perspectiva holística es fundamental para desarrollar planes de gestión en cuencas más resilientes y debemos de enfrentar estos desafíos requiriendo una continua colaboración multidisciplinaria, innovación metodológica, coordinación estrecha entre científicos o gestores de recursos responsables de políticas y comunidades, ¿no? Para poder enfrentar estos eventos que ya serían compuestos y requieren otros enfoques metodológicos que aún ni siquiera son tan diseñados o generalizables a nivel global, ¿no? Sino solamente aplicables a ciertas regiones. La evaluación de los impactos del cambio climático en las cuencas y los eventos extremos va a aportar información estratégica en el sector agua potable y saneamiento. Esta información, ¿en qué se va a traducir? En planificar, ¿no? De manera más robusta, infraestructura adaptable, gestión preventiva de la calidad del agua y respuestas institucionales mejor coordinadas, ¿no? Porque estamos viendo que ya tenemos nuevos avances, pero a la vez también desafíos que, ¿no? Van a ser un reto para esta, para esta mesa multidisciplinar. Así también los avances científicos en modelización, observación, comprensión en las dinámicas hidroclimáticas no solo van a mejorar la resiliencia del recurso hídrico, sino que contribuyen directamente a la seguridad hídrica y sanitaria de estas comunidades objetivo. Finalmente, bueno, quisiera dar algunas palabras acerca también de lo que ya hemos visto, a manera de wrap up, ¿no? Manera de un cierre de este webinar, de que todo lo que yo acabo de decir no necesariamente es una verdad totalmente concreta, porque podemos estar, ¿no? También encallando en ciertos conceptos o metodologías que han partido de lo que viene a ser conclusiones de enfoques metodológicos que tienen mucha incertidumbre, que tienen información escasa. Como ya hemos explicado, hay una incertidumbre por interpretar y que no necesariamente va a ser lo que yo he hablado va a ser totalmente cierto en 40 o 50 años, ¿no? Realmente es por ello que ilustro con estas infografías, ¿no? Si uno se va a un summit, muchas veces puede escuchar diferentes tópicos acerca del cambio climático y su influencia en las inundaciones, en políticas de cambio, en hielo polar, etcétera, pero también puedo salir de ahí y encontrarme a todo lo que podría ocurrir en la naturaleza por la voluntad de Dios, ¿no? Como mensaje final, el cambio climático y sus impactos es un reto que enfrentamos como una sociedad global, ¿no? Sin embargo, muchas veces en la investigación, en la cooperación entre diferentes gestores, tomadores de decisiones y en la adaptación por parte de las comunidades, vamos a enfrentar esos desafíos y garantizamos un futuro más sostenible y resiliente para todos, ¿no? Eso sería todo de mi parte y bueno, espero de que esta presentación haya sido bastante nutritiva, enriquecedora. Dejo mis cuentas de correo electrónico para que puedan también escribirme si es que tienen alguna consulta adicional y el tiempo no va a otorgar para el espacio de consultas. Yo contento de recibir sus comunicaciones. Nuevamente, muchas gracias al proyecto Climate Ready Communities por la invitación. Bien, Julio, muchísimas gracias por la presentación. En sala tenemos una pregunta, por favor. Dice, por favor, ¿podría confirmarnos si existen modelos climatológicos e hidrológicos disponibles de forma gratuita para zonas o áreas en las que se encuentra Bolivia que nos permitan evaluar cuencas particulares? Bueno, en realidad los modelos climatológicos, bueno, hablando en sí de los GCMs, ¿no? Que habíamos ya mencionado aquí,
¿no? Y sus trayectorias. Esa información se encuentra disponible en Internet hoy en día, ¿no? Hay diferentes portales que gestionan esta data que es muy gruesa, muy robusta en su tamaño y puede ser descargada con la misma página web bajo su interoperabilidad propia. También puede descargarse utilizando lenguajes de programación. Quiero decir, la data de cambio climático. Los modelos climatológicos en sí que han sido utilizados para poder generar esta información, no estoy seguro si están totalmente disponibles. Quizás no los implementados para generar esta información que los maneja el World Climate Research Program, pero sí hay otros modelos climáticos que uno podría descargar, pero son a escala global. No hay uno generalmente delineado para un contexto regional. Eh, el proyecto Cordex de WRCP, ¿no? De este programa, de este World Climate Research Program, tiene también, ¿no? Este proyecto Cordex tiene data regionalizada que también puede ser descargada, ¿no? Que ha sido ya tratada como un downscaling estadístico, perdón, como un downscaling dinámico, ¿no? Esa sería de mi parte mi respuesta en cuanto a modelos climatológicos. Ahora, en cuestión a modelos hidrológicos, bueno, los modelos hidrológicos en Bolivia, bueno, he tenido experiencia de participar en cuanto a implementación de modelos hidrológicos cuyas plataformas o interfaces gráficas de usuario están disponibles en Internet, ¿no? Y bueno, la información de Bolivia, catastral, de relieve digital, climatología, hidrología, han sido, por ejemplo, de asesoramiento remoto, o parte de información del Senami Bolivia, que ha sido introducida a esos modelos, ¿no? Como por ejemplo el modelo SWAT, el modelo WIP. Eh, Estos modelos han sido implementados para tener conclusiones o resultados que han sido plasmados en informes. Tales informes muy probablemente los encuentren en Internet y pueden ser descargados y encontrar los autores para que tal vez puedan escribirles para que les puedan compartir aquellos modelos que utilizaron, ¿no? Bueno, mayormente he tenido la experiencia de trabajar con modelos de forma gratuita como SWAT, ¿no? SWAT es un sistema de modelado que me permite implementar modelos de manera semidistribuida. La plataforma WIP también, MikeSHE, que tiene un costo, ¿no? No es libre. El modelo BIC, he visto literatura, creo que han aplicado este modelo BIC en Bolivia y está libre y otros modelos más, como el NAM, el HBB, el R4POT, etcétera, modelos franceses, estadounidenses que han sido utilizados también en territorio boliviano, pero para estudios en específico, ¿no? Aquellos modelos están disponibles, si ustedes gustan, si hay alguna consulta más particular de ello, quieran que yo les envíe algún enlace de estos modelos o de la información climatológica, yo con gusto les podría enviar vía correo electrónico si me escriben a mis cuentas. Respondiendo entonces la segunda consulta, en su experiencia, ¿podría recomendarnos una metodología de evaluación de impacto del cambio climático que nos permita identificar estrategias de adaptación en el sector de agua en Bolivia? Bueno, en Bolivia contamos con una limitación de datos, contamos con una capacidad técnica que muchas veces también es un desafío que está ahí explícito, ¿no? Y en cuestión al cambio climático, adaptar estos modelos es esencial, pero la capacidad técnica y la limitación de datos es un desafío que debe de primero afrontarse, ¿no? Sin ello, no podemos perfeccionar los marcos metodológicos para el contexto regional de Bolivia o comunidades en específico, puesto que esa información es carente. Puede explorarse también otros puntos, como por ejemplo utilizar la información de asesoramiento remoto para poder enrobustecer estas metodologías, pero también muchas veces esa data de asesoramiento remoto es muy gruesa y requiere de información del terreno para ser validada, ser ajustada, ¿no? Entonces, la limitación de los datos y la capacidad técnica son dos desafíos que pienso yo tiene Bolivia y sus comunidades que deben de perfeccionarse y estoy seguro que estas presentaciones que se están dando en el marco de Climate Ready Communities va a ser muy enriquecedora y va a mejorar estas capacidades. Eh, es un campo en desarrollo la modelización hidrológica en Bolivia, ¿no? No puedo decir de que hay así ciencia plenamente desarrollada ahí, pero hay un creciente interés por los modelos integrados y flexibles, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, así como también la incorporación de escenarios de cambio climático, ¿no? Todos, en muchas esferas estamos incluyendo información de cambio climático, pero es importante conocer de que para vencer estas incertidumbres
necesitamos información, necesitamos continuamente tener una red hidrometeorológica más robusta, más densa, y a la vez también mejorarlas continuamente las capacidades técnicas, sin tampoco tener de que la falta de información esté sujeta, ¿no? O esta mejora de capacidades esté sujeta a la falta de información. Mientras tanto, se puede utilizar información de sensoriamiento remoto o mejorar estas capacidades con data de referencia o de estas fuentes, ¿no? Satelitales. Eh, no sé si con ello he podido contestar las consultas. Si hay otra más, estoy gustoso de recibir. Gracias, Julio. En realidad, bueno, revisando las redes también no tenemos más consultas. No sé si en sala alguien tiene alguna consulta, pueden habilitar su micrófono. Bien, parece que no. Entonces, Julio, nuevamente muchísimas gracias. Ha sido una presentación. Ya, acá hay un comentario. Dice, muy buena presentación y explicación. Felicidades. Cenami es clave para que mejore a nivel territorial para avanzar. Me imagino con el tema de la generación de datos, ¿no? Am, gracias, Roger, por Sí, el comentario. efectivamente. Efectivamente, Mari, para poder nosotros aplicar marcos metodológicos o hacer una adecuada transferencia del conocimiento también que tenemos en diferentes latitudes en todo el planeta, muchas veces esto no se puede realizar porque aquellos marcos metodológicos, aquellas técnicas o análisis no pueden ser realizados si no tenemos información en el terreno, ¿no? Y esto es algo que ya está tomando, está tomando una importancia ya imprescindible, ¿no? Eh, recomiendo que también la esfera académica en Bolivia, por ejemplo, pueda desarrollar investigaciones necesarias en el campo del sensoramiento remoto, en el campo de la mejora de infraestructura de monitoreo en cursos de agua superficiales o subterráneos, utilizando, por ejemplo, Internet de las Cosas, IoT, hardware libre, ¿no? Que es de bajo costo, ¿no? Puesto que muchas veces una estación meteorológica puede resultar muy costosa o tener una densidad de estación meteorológica va a ser a veces exorbitante, ¿no? Entonces, hay soluciones de bajo costo que hoy en día también son bastante eh, pro- eh, promovidas en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde se utiliza el Internet de las Cosas, en donde se utiliza el hardware libre como Arduino u otros elementos que se puede comprar a un precio muy, muy bajo en el mercado y pueden ayudar también a seguir con este monitoreo, ¿no? Hay una interoperabilidad en cuanto a las interfaces que hemos hablado de modelización o de climatología para recibir esta data. Yo puedo garantizar que hay interoperabilidad entre estas herramientas de bajo costo y también los modelos hidrológicos. Muchas veces se tiene un temor o se tiene ciertas preocupaciones por al requerir a bajo costo se cree de que esto se puede malograr, o no puede ser durable, o también no puede ser adaptable a quizás infraestructura o tecnología tradicional que puede tener Bolivia. Pero no es cierto, ¿no? Sí se puede realizar. Todo dependerá de cómo los stakeholders o las personas envueltas en este tema, en el monitoreo o en la alerta temprana, pues, sepan utilizarlo, se capaciten. Bien, Julio, muchísimas gracias. Bien, entonces podemos cerrar este webinar. Nuevamente, Julio, gracias por tu ponencia, ha sido bastante enriquecedora. Y también aprovecho para agradecer a los participantes que, bueno, han estado enviando preguntas y comentarios, aportes. Esperamos que nos puedan acompañar en una siguiente sesión. Definitivamente, Julio, vamos a estar en contacto contigo en el momento en el que, bueno, cuando pasemos a la segunda etapa del proyecto. Y bueno, gracias a todos y hasta pronto. Gracias, hasta luego, cuídense mucho.